tu podcast arcano para escuchar con nocturnidad y alevosía. Una vez más, estamos junto a mi querido Rafa Núñez. Yo soy Jade Sal y en esta velada vamos a hablar sobre la bruja. ¿Qué o quién es la bruja? ¿Cuál fue el recorrido histórico? ¿Qué pasó con la caza de brujas? Y vamos a acabar con algunas menciones literarias y artísticas de esta maravillosa figura. Jadesal. Buenas noches, querida. Buenas noches, querido. Un placer estar aquí Un de placer nuevo. para mí también entrar en tu nuit. Bueno, vamos a hablar de brujas, ¿no? De esas grandes desconocidas. Exacto, vamos a hablar de la brujería, de las brujas, de esa figura maravillosa y vamos a hacerlo pues como nos gusta también, ¿no? Desde los libros, desde todas las manifestaciones artísticas. Yo traigo dos libros muy interesantes para poder abordar este tema, ¿no? Con esos datos históricos y bibliográficos. Pues yo creo que primero habría que responder a una pregunta, ¿no? ¿Qué es una bruja? ¿Qué es la bruja? Interesante. Y aquí vamos a partir de la figura, ¿no? De este libro de maravilloso Julio Caro Baroja, Las brujas y su mundo. Porque claro, si a alguien le pregunta, si nos pregunta, ¿qué es una bruja? Hay un montón de imaginería, ¿no? Que tenemos desde los cuentos, de las leyendas, desde las películas. Y entonces, yo creo que es una pregunta para hacernos con mucha profundidad, ¿no? Y en este caso, Caro Baroja nos dice, las brujas llevan a cabo una serie de acciones en circunstancias históricas distintas, en países con una cultura diferente y con una estructura social que cambia. Yo creo que esto es fundamental. Mm, Y, y sobre todo también ver, ¿no? Como, ¿qué sería la bruja? Entonces a mí me gustaría decir que es un mm, constructo como el género, ¿no? Como la brujería, son eso es. constructos. No sé, ¿tú qué opinas de esto Pues yo opino efectivamente que es un constructo y que además quien ha construido ese constructo no han sido precisamente las brujas, no han sido precisamente las mujeres a las que se les ha puesto la etiqueta, ¿no? Y de ahí el resultado del constructo muchas veces. Totalmente, y eso es una pregunta que también se hace Caro Baroja, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, ¿quién establece esta semejanza o afinidad? Porque, claro, no perdamos aquí en relación, ¿no? Con también lo que hemos hablado, ¿no? En estos dos podcasts anteriores, la luna y la noche, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Que desde el mundo clásico también, la luna, la noche y la muerte están asociadas, pero a principios femeninos, como decíamos, ¿no? Y entonces estas nociones se van a ligar con nociones maléficas, ¿no? Lo diurno, como vimos el otro día también con la figura de la luna, ¿no? Lo diurno, lo que salva, lo que protege, lo que da vida, versus lo nocturno, que es la muerte, que es lo oscuro, que es lo maléfico. Entonces, esta asociación está, digamos que tatuada a fuego y Mm, también repercute mucho en esta imaginería de la bruja, ¿no? mm, completamente. Eh, Completamente. Y de hecho, bueno, el sentido de la palabra bruja hoy día, porque nosotros, claro, tenemos una querencia a ese término y lo vemos desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero todavía la palabra bruja se utiliza despectivamente, ¿no? Para señalar a algunas mujeres. exacto, sí, sí, ¿no? Qué bruja es, qué tal cual. Para mí es totalmente, es un piropo, ¿no? Pero Claro. claro, realmente, bueno, con la mierda que es el piropo, ¿no? En cuanto a cosificación, ¿no? Como decimos, también Sí, desmontando sí. esto, ¿no? Pero quiero decir que aquí también has tocado un punto súper importante y aquí entonces me remito, ¿no? A esto que dice Caro Baroja de cómo ha cambiado históricamente y también a este estudio maravilloso de Julia Carreras que se llama Vienen de noche, estudios sobre las brujas y la otredad, y la tesis de su libro es muy interesante porque, claro, dice que la figura de la bruja era, no era humano, o sea, era un ente
misterioso relacionado con los miedos nocturnos, con Mm, lo que nos ha dado miedo desde el principio de los tiempos, ¿no? Esa bruja primigenia eran todos esos aparecidos, eso que es cuando se apagaba la luz y cuando aún se apaga la luz aún nos da miedo, eso que ocurre en los bosques de noche, en lugares indómitos y liminales, y que esa construcción, o sea, esa idea luego pasó, porque les interesó mucho, ¿no?, a las autoridades eclesiásticas y políticas, convertirla en humana, sobre todo en mm, mujer, ¿no? claro. Entonces, es muy interesante esta idea Mm. de esas brujas, ¿no? En todo, en convertirlo en todo lo que no era lo que regía en ese momento la, la iglesia, ¿no? En ese dogma, ¿no? Lo que se salía. Y muchas veces, además, relacionado con las religiones paganas previas al cristianismo, ¿no? Ese paganismo que en realidad prácticamente era sabiduría popular, ¿no? Eh, la mujer que utilizaba las hierbas, ¿no? Para curar, por ejemplo, para hacer ungüentos, para aliviar los dolores, para atender a las parturientas, incluso todo lo que se salía, ¿no? De lo que la iglesia habría establecido, ¿no? Como el comportamiento ideal y bueno, lo que remitía a otras creencias, a otras adoraciones o a otros simplemente a otros pálpitos, ¿no? A otra forma de vivir la espiritualidad, ¿no? Y ahí se hizo un mejunje al final fatal para toda esa gente, ¿no? Total, total. Y justo eso, ¿no? Esa idea de lo que no les encajaba y empezó con las religiones paganas y luego con los herejes. O sea, es que la historia de la brujería y cómo Claro. cambia, sobre todo en el siglo XIII, ¿no? En la Baja Edad Media, y cuando en el siglo XIII se crea ya la Inquisición, ¿no? Y las bulas papales, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, hay un libro muy interesante que es el Canon Episcopi, si no me equivoco, que ahí hablaba aún de que las brujas eran imaginaciones, parte de la superstición, ¿no?, del pueblo, de esas clases populares, ¿no? Y luego, ya en el siglo XIV, ¿no?, y siglo XV, que se crea el Maleus Maleficorum, ¿no?, Mm, el libro del martillo de las brujas y todo esto, ya entonces empiezan a haber todas estas demonizaciones y esos castigos, ¿no?, que van a llevar a donde llevan. Eran mm, personas non gratas, como tú dices, ¿no?, para el sistema, y entonces se convirtieron en eso, en las que con manzanilla, cuidaban, las que sanaban, y se convirtieron también en el mismo rasero que los herejes, ¿no? Todo lo que no fuera que estuviera alineado, igual que cátaros, ¿no? Perseguían a los mm, cátaros, mm, a un montón de digamos, ¿no?, de formas, religiosas que iban en contra de la religión oficial. Y entonces ahí, como bien dices, empezó el principio del fin. mm, Empezó ahí exactamente. cualquiera, ¿no? O envidias, ¿no? O temas de lindes, o temas de lo que fuera, ahí era no se salvaba a nadie, ¿no? Sobre Mm, todo las mujeres, sobre todo, como decimos, de clase social baja. claro, efectivamente. Efectivamente. Porque esos mismos ritos paganos y esas formas diferentes de vivir la espiritualidad también las tenían mujeres que pertenecían a estratos superiores y ahí, bueno, pues no pasaba nada, ¿no? Formaba parte del derecho, ¿no? De cada uno a hacer en privado lo que quisiera y a creer en lo que quisiera. Pero sí, al final es la mujer y la mujer de estratos sociales más desfavorecidos, ¿no? Bueno, estamos ya un poco metidos en ese recorrido histórico, ¿no? Que íbamos a hacer, pero antes de todo esto, la figura de la bruja también tiene, es decir, vive en el mundo griego y romano. Sí, sí, total, ¿no? Vive y cohabita y sobre todo eso, ¿no? Y como decías, los paganismos, ¿no? Que adoraban a Cernunos, a esas bestias, o sea, esa persona con esos cuernos, ¿no? Pero que Mm, muchas veces era la fertilidad y el amor, ¿no? Las cosechas. Y entonces en la cultura grecorromana, pues también, ¿no? Aparecían, ¿no? Tanto Homero como Luciano, como Eurípides, que hablaban, ¿no?, de esas brujas, ¿no?, de Medea, Diana, Hécate,
Y ahí también empezaron hay unos referentes muy importantes que luego incluso utilizarán, ¿no? En los libros o cuando hablen sobre la caza de brujas, cosas que ya salen en estas fuentes, ¿no? Mm, Como el ungüento de las brujas, o como que se transformaban las metamorfosis, ¿no?, de Ovidio. Ya salen esas primeras mujeres que eran como lamias o estrigae, que se transformaban en búhos, ¿no? Y mm, traigo a mí, por ejemplo, es una de las figuras que más me gusta, qué ¿no? Y bonito. desde chiquita, me atraen mucho los búhos y las aves nocturnas, y de hecho el logo de Magia Cotidiana, ¿no?, que me lo hicieron hace añitos, Mm, pero se transformaban justo en aves, ¿no? Vemos ahí ese pozo de cultivo en esas primeras obras, ¿no?, de la mm. cultura grecolatina. Que luego se dispara en la Edad Media y en la Edad Moderna. Mm, Sí, totalmente. Y se vuelven a recuperar esas fuentes, ¿no?, de las metamorfosis. Antes hablábamos, ¿no?, de nuestra querida Celestina, mm. ¿no?, gran obra, maravillosa. Claro, la De Celestina ya entronca justamente con esto que hablábamos antes, ¿no? Con esas mujeres que al final, aparte ya de utilizar pues todos estos remedios, ¿no? Ancestralmente conocidos de plantas, de ungüentos, eh, de conjuros, que ahora hablaremos también de eso, pero representa también un poco esa hermandad secreta de las mujeres, ¿no? Ese buscarse para ayudarse, ¿no? Esa especie de seguridad social primigenia entre las mujeres, ¿no? Entre esa mujer, pues que necesitaba un remedio para lo que sea, relacionado con muchas veces con la maternidad, relacionado con, bueno, pues con prácticas eh, privadas, ¿no? Que necesitaban un consejo, que necesitaban una iluminación, que necesitaban muchas veces protegerse de los hombres, buscar caminos, ¿no? Para sobrevivir en un mundo de hombres. Y ahí está la Celestina. Eh, bueno, yo de la Celestina siempre recuerdo una frase que me parece fantástica y que a veces eh, lo relativiza todo, ¿no? Eh, Porque dice ella, dicen, nadie es demasiado joven como para no morir al día siguiente y nadie es demasiado viejo como para no vivir un día más, ¿no? Es decir, Guau. porque te sitúa en el presente y te dice, da igual, es decir, eh, mm, la vida es vida y está aquí presente en cada momento y el momento es lo que vale y seas viejo, seas joven, estás vivo, ¿no? Y te puedes morir mañana o puedes vivir un día más, ¿no? Lo relativiza todo y me parece maravillosa esa frase. Sí, sí. Me encanta, es como el nunca es tarde, ¿no? Luego, ¿no? Claro, Ni para vivir, ni para morir, claro. Nunca es tarde y literal. nunca es demasiado pronto tampoco. O sea que... Qué buena, no, maravillosa. Yo recuerdo eso, Ujú, esas lecturas, ¿no? Que cómo lo disfrutaba, ¿no? Y como bien dice, esa hermandad, muchas veces esos abortos, ¿no?, clandestinos, toda la presión social, ¿no?, por esas madres solteras bueno, se jugaban la vida. Y mm, entonces la bruja, como decimos, ¿no?, una vez que ya acotando, ¿no?, que ya no es ese ente, sino que ya se ha humanizado, ¿no?, que incluso es como una visión muy antropocéntrica, ¿no?, también de la humanización, ¿no?, de eso mm, oscuro, de esa otredad, de eso mistérico que nos constituye, como decimos, ¿no?, como seres humanos y que siempre está ahí, eso que no conocemos. Cuando ya se convierte en esa figura de la humana, esa hermandad es maravillosa. O sea, cómo, ¿no?, desde esa clandestinidad, había esos cuidados, ¿no?, toda esa red, ¿no?, de apoyo, y esas me ha encantado cuando has dicho esa seguridad social, ¿no?, de mm, aquella época, y eso está ahí, es un tejido, ¿no?, que nos constituye también y que nos ha acompañado, ¿no? mm. Exactamente, exactamente. Mm, Pues antes cuando hablábamos un poco, preparando esto, lanzaba una idea muy interesante dentro de ese recorrido histórico, ¿no? Y que hemos ya mencionado un poco, ¿no? La ancestralidad, la relación entre esa religión primera, ¿no? Esa religión antigua, ese paganismo eh, y,
y lo que luego se consideró la brujería, ¿no? Y lanzaba la idea de primero fue el conjuro y después fue la oración, ¿no? Totalmente, sí, sí, primero fue eso, y además la originalidad, ¿no? Y la creatividad del conjuro, ¿no? Que incluso más allá, ¿no? Decía Caro Baroja, ¿no? Decía, el conjuro expresa esa voluntad y ese deseo. Mm, En cambio, la oración ya es como un acercamiento e incluso un vasallaje, ¿no? mm, Pedir, por favor, que esto se dé cuando el conjuro, bueno, el conjuro también, muchas había invocaciones a Diana, a Hécate, ¿no? Diana, maravillosa luz de la noche, mm, a Inanna, incluso a Istar, ¿no? Esas invocaciones también estaban, pero era desde ese lugar, yo no había tanto ese vasallaje, ¿no? Había más como una casi línea genealógica, ¿no? Entre la persona que hacía el conjuro y el ser al que se lo pedía, ¿no? mm, Entonces, sí, sí. Y la bruja, como bien dice, fue la primera médico. O sea, esas mujeres, también habría hombres, pero básicamente, mayoritariamente eran mujeres, tenían ese papel de sanar, ¿no? Que eso justamente luego fue utilizado en su contra, mm. ¿no? Decían, si alguien puede sanar, también puede matar. Fíjate, Claro, ¿eh? Cómo llegó claro. eso. Qué fuerte, qué fuerte. Sí. Bueno, cuánta Uf, hoguera en tomar la de edad 60.000 moderna. personas o más, ¿no? Mm, Muchísima, muchísima, porque como eso, ¿no? Cuando ya empezó a cambiar fue un giro epistemológico, ¿no? Cuando ya empezó a cambiar ese punto de vista, entonces ya habían, de hecho, ¿no? Castigos gravísimos y empezó a hacerse como, bueno, pues eso que decían, ¿no? Si tiene una marca de nacimiento, o sea, que imagínate que te gustaba hacer infusiones de tila con romero y encima tenías un lunar en un lugar donde no, o aquí, y ya está, o sea, y eras ya está. bruja. Claro, claro. Y hay una ley muy interesante que también sale aquí en el libro de Julia, no es las, ¿cómo se llaman? De la Vall d'Àneu, las ordinacions de la Vall d'Àneu, porque Mm, los Pirineos también fue tierra de mucha mm, persecución de brujas, ¿no? Igual que el País Vasco, ¿no? Ese Zugarramundi maravilloso, esa Galicia, mm, Andalucía también, ¿no? También es cuna, ¿no? De muchos lugares. Entonces, justamente en el 1424 es cuando se hacen esas ordinacions, ¿no? De la Vall de ¿cómo? Espera, de la Vall de ordinacions, es que no lo tengo aquí apuntado, pero bueno, esas mm, ordinacions son muy importantes porque no solamente perseguían la brujería, pero también como que es la primera ley civil en la que luego ya a partir de ahí bebieron más, ¿no? Y se podía juzgar. O sea, ya te llevaban a juicio y del juicio era, vamos a la hoguera, ¿no? Y entonces ya está. mm, Fue eso, como decíamos, el principio del fin. Las ordinacions de la Vall d'Àneu. mm. Es la Hija primera de... ley civil, sí, perdona, la primera ley civil escrita en Europa contra la brujería, o sea, poca broma, ¿eh? Mm, De mm, todos los lugares, ¿no? Vamos en los Pirineos y ahí vamos a... ¿Por qué? Porque era un lugar inhóspito, las montañas, lo que no se conoce, los bosques, ¿no? mm. Sí, perdona, dime. No, no, por un poco completar el recorrido histórico, claro, evidentemente después de esa caza de brujas que empezó a finales de la Edad Media y que culminó sobre todo en la Edad Moderna, ahí hubo un vacío. Creo que la figura de la bruja resurge un poco en el romanticismo, ¿no? En la etapa romántica. Y ya a partir de ahí, vista ya de otra manera, llega hasta la actualidad, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué es hoy una bruja? Qué pregunta, qué buenísima pregunta. Pues sí, y como bien dices, la época de la Ilustración, ¿no? Y siglo XVII-XVIII, ahí se para un poco porque ya con o sea, imagínate, ¿no? El privilegio y la primacía del racionalismo, pues Mm, eso vuelve a ser un poco como en el canon episcopi, ¿no? Que decían, bueno, pues ya son imaginaciones, ¿no? Y mm, estas mujeres tienen mucha imaginación, pero luego se hizo mm, todo un corpus literario, ¿eh? Que era mm, como iban al, ¿cómo se llama? A las landes, ¿no? Al aquelarre, que en el fondo significa el prado del macho cabrío, mm, ¿no? Iban al Boc de Viterna, ¿no? En Cataluña. Y entonces, desde ahí, se construyó toda una serie de literatura que se reunían, ¿no? Que besaban ¿cómo era? El beso infame, ¿no? Le besaban las posaderas al diablo, mm, y había toda una serie de cosas, ¿no? Entonces,
para en el siglo XVII-XVIII, pero aún sigue, ¿no? Aún hay juicios, o sea, no juicios, pero acusaciones de brujería hasta el siglo XX, poca broma. Madre mía. Y actualmente, ¿qué pasa? Que entonces ahí hay muchas, se empieza a, en el romanticismo se rescata esa figura, pero sobre todo empieza ya a hacerse esa idea de bruja que luego utilizará muchos estudios de género. Por ejemplo, este libro Mm, también es maravilloso, que un día comentaremos, que entonces es la figura de las mujeres, ¿no? Como mujeres unidas, mujeres rebeldes, mujeres creadoras. Y mm, entonces se crea, este es un colectivo, Conspiración Terrorista Internacional de las Mujeres del Infierno. Este libro no tiene desperdicio, de la mm, editorial La Falguera. Y entonces, pues en el siglo XXI yo diría que sigue siendo como una amalgama de muchas cosas la bruja, ¿no? Porque, y yo creo que es como todo, ¿no? Desde dónde lo abordemos. Si lo abordamos desde esta historia maravillosa, ¿no? Que también la New Age aprovechó mucho, ¿no? Con la Wicca, con la mm, hechicería, mm, y lo haces desde ahí, pues serían como estas mujeres sabias que ha perpetuado el conocimiento generación tras generación y que aún, pues, se hacen, ¿no? Esas cosas de sanación, de tarot, de 20.000, de como tú decías, ¿no? De pócimas, las medicineras, las que trabajaban los venenos, sería una línea. Otra línea sería aún conectar con eso que no conocemos, que es la bruja, ¿no? Eso misterioso, eso que nos da miedo aún por la noche, nos recuerda esos terrores nocturnos, esa parálisis del sueño, por ejemplo. La figura artística, pues yo creo que puede ser muchas cosas. No sé, ¿qué es la bruja para ti en el siglo mm. XXI, querido? Yo creo que la bruja es, o el brujo, ¿no? Es esa persona que vive conectada a la naturaleza, que tiene un respeto por lo ancestral, que está abierta a todas las tradiciones, ¿no? Y que tiene una vivencia espiritual íntima, ¿no? Propia y bueno, que tiene ese imaginario. Yo creo que tiene mucho que ver también con la literatura, que vamos a hablar ahora, ¿no? De esas brujas que hemos leído, ¿no? Con el imaginario que cada uno tiene. Pero sí, creo que son seres que están ahí en lo cotidiano, que hacen pues eso, magia cotidiana, como tú. Ay, querido mío, querido brujo, ¿no? Claro, Sí, ¿no? Es una palabra que además nos gusta a nosotros, nos gusta, ¿no? La bruja, el brujo, desde sí. esa rebeldía también, yo creo, y desde esa Mm, conexión, que justo lo decía, y es como mucho la vía mística, ¿no? En la vía en la que tu propia experiencia subjetiva es la que camina, ¿no? Y cabalga, pues, la magia cotidiana, la cotidianidad, ¿no? Porque mm, si lo hago de vez en cuando, pero el tema es cómo lo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Que yo creo que ahí es exactamente. donde se gesta todo eso, ¿no? Ese tejido. Exactamente. Bueno, brujas que hemos leído, ¿no? Que hemos hecho un poco referencia antes a esas primeras referencias en los clásicos grecolatinos, y que han configurado mucho la imagen que tenemos hoy, desde ahí hasta, bueno, pues hasta las brujas de los cuentos, ¿no? De Perrault y de los hermanos Grimm, por ejemplo. Ujú. Sí, y ahí luego voy a traer un poema porque justo también esos hermanos Grimm tenían una tela. El otro día escuchaba un podcast que hablaba de ellos, ¿no? Y también desde esa misoginia también que tenían, ¿no? Desde esos cuentos que la figura de la bruja pues, era como la antítesis de la figura de la princesa, ¿no? Mm, Otra vez solar, inocente, las brujas no eran malvadas, eran mm, dañinas, eran viejas, feas, con no sé qué, ¿no? mm, Entonces también cómo esa imagen, pues desde que eras chico, nos han contado desde que éramos pequeños, ¿no? claro. Pero hay brujas maravillosas, ¿no? Mm, Esa Circe, ¿no? Que esa Circe. transformaba en cerdos, venga, todos cerdos, ¿no? Maravillosa. O sea, no sé, esas pócimas. Hay un libro que no me acuerdo del nombre ahora. No, sí, me acabo de acordar justo que te decía que no me acordaba. Sofía de los presagios de Gioconda Belli. A mí Ay, ese Yoconda libro Belli. se lo leí ya de grande, pero de verdad que te lo recomiendo Mm, porque, no sé, yo lo pasé muy bien y es como una figura de la bruja, pero llevada a eso, al siglo XXI.
Qué y, maravilla. y de esas cosas que Yo cuando pasan, ¿no? Abelieja es una bruja maravillosa, una bruja de las Sí, palabras. Mm, exacto, ¿no? Que luego hay muchas formas de abordarlo, pero sí yo creo que hay muchas, ¿no? En el mundo literario, mm, muchas figuras de la bruja, mucho acercamiento. Medea. Claro, por desgracia, como decías antes, por desgracia digo, porque otra vez eran contadas, ¿no? Tanto pues Apuleyo, Luciano, todo Homero, ¿no? Todo Ovidio, pues hablaban de la bruja como ellos las constituían, ¿no? O sea, como ellos las veían. Pero claro, Claro, ¿cómo son? Otra vez son contadas. ¿Cómo nos contamos? Por eso este colectivo estaba muy interesante porque era decir, ¿cómo nos vamos a contar a nosotras mismas, ¿no? Desde, fíjate, ¿no? He seleccionado un fragmento. Dice, somos brujas, somos mujeres, somos liberación, somos nosotras. La historia oculta de la liberación de las mujeres comenzó con brujas y gitanas, porque son las más antiguas guerrilleras y luchadoras de la resistencia, las primeras pro aborto, practicantes y distribuidoras de hierbas anticonceptivas. Y sigue, ¿no? Pero es maravilloso, o sea, aquí ya hay como un, vamos a contarnos una a nosotras conciencia. Mm, mismas y hablar de mm, esa hermandad. mm. Qué maravilla. Pues, Jadesal, estamos llegando ya al final de esta tercera nuit. No sé si quieres añadir algo. ¿Me quieres contar una experiencia propia? Sí, te quería hacer eso, ¿no? Contar la experiencia propia, porque justo cuando estaba leyendo este libro, ¿no? Pues el de Julia, Vienen de noche. Yo me acuerdo, y te lo quería comentar aquí, ¿no? Así en petit comité. Mm, Me acuerdo de cuando era chiquita, pasaba muchas temporadas pues con fiebre, ¿no? Con delirios, ¿no? Era una niña muy enfermiza y me acuerdo que la primera experiencia, ¿no? Que tuve, que ahora lo llaman, ¿no? Parálisis del sueño, mm, yo tenía varias de pequeña, entonces, claro, era una sensación que aún recuerdo, o sea, es que es muy físico, o sea, no es que digas, estás teniendo una ensoñación, ¿no? Recuerdo muchas veces de estar al lado, ver a una mujer que en principio era mi madre, pero no era mi madre porque yo quería gritar, desaparecía, notaba presión, ¿no? Encima, mm. incluso veía, ¿no? Figuras que eran mujeres, brujas, que me querían llevar con ellas, ¿no? Y me llamaban por mi nombre. O sea, entonces, claro, eso lo recuerdo como algo tan vívido que no es como que si fuera un sueño, ¿no? Claro, luego con el tiempo lo racionalizas y dices, no, serían los delirios, sería la fiebre, ¿no? Pero me acuerdo de tener terrores nocturnos hasta muy avanzada la niñez, e ir a la habitación de mis padres, ¿no? A dormir con ellos. Ese pasillo que había en aquella casa era como para mí era, vamos, el bosque más oscuro. Mm. Y entonces yo esa sensación la recuerdo pues muy, muy real, ¿no? Y esa bruja ya no era una humana, eran esos entes, ¿no? De los que hablan, que venían y venían a llevarte hacia el otro lado, de alguna manera. Y entonces eso, ¿no? Y de hecho, yo dormía en la habitación de mis padres y había un armario súper extraño enfrente, y yo ahí veía como que había algo muy oscuro, y yo decía, bueno, pues no me puede pasar nada porque estoy entre mis padres, ¿no? Y Mm. al cabo de los años, cuando se vendió la casa, mi madre, bueno, fue una mujer que era vidente, ¿no? Y le dijo algunas cosas, y le dijo que justo en esa habitación había muerto alguien. Luego, claro, luego ya es Fíjate. como la leyenda familiar, ¿no? Que vas atando cabos, pero realmente recuerdo esos miedos. No sé tú si tuviste esas experiencias de pequeño, pero para Sí, mí, yo uf, recuerdo, claro, sobre todo yo tenía que dormir con la puerta abierta del dormitorio porque estar encerrado en un sitio solo y en oscuridad no... Yo creo que es bastante universal en los niños, ¿no? Bastante ancestral y eso eh, tiene un porqué. Y yo fíjate que aparte claro, del imaginario, ¿no? Que tenemos, de las propias experiencias que se viven, ¿no? Que pueden ser auténticas, pero también tiene mucho que ver con lo que hablábamos en la primera nuit sobre la noche, sobre la oscuridad, sobre aquellas
sobre el peligro que suponía hasta que la humanidad empezó a manejar el fuego y tener luz, por tanto, durante la noche, el peligro que suponía la oscuridad, ¿no? La mayor parte de nuestra historia como especie hemos vivido con ese peligro, ¿no? Entonces, claro, es que estar a oscuras es estar indefenso, ¿no? Estar a merced de las fieras que puedan aparecer y creo que tiene mucho que ver, ¿no? Eh, esos terrores nocturnos conectan con algo que tenemos nosotros en nuestro ADN todavía, ¿no? La oscuridad es peligrosa, ¿no? Puede ser letal, ¿no? Muchas veces. Y tiene que ver, creo que con todo eso. Y también porque es verdad que todo se manifiesta de otra manera cuando estamos a oscuras, ¿no? Evidentemente. Es como esa, como casi ese continuum, ¿no? De nuestra primera época, ¿no? Como seres en la Tierra. De todas maneras, yo creo que esa visión es muy racionalizada, ¿eh? Mm, O sea, quiere sí. decir, ¿no? Que es muy de supervivencia pura y dura, ¿no? Sí, Como sí. de para sobrevivir. Pero y todo eso que está ahí, que no entiendes y que pasa, todo eso, claro, como tú dices, el espacio, el escenario era la noche, porque Mm, durante el día, pues no hay esa sombra que no sabes lo que es y refleja en claro, la pared, como hay claro. luz. Entonces yo creo que tienes mucha, es muy interesante eso que Mm. planteas, ¿no? No sé, se me ocurre. Sí, sí, no, Por cuando añadir hablábamos de otra fuego. perspectiva. Pero sí, sí, sí. Sí, Es sí, que yo sí. pienso mucho en eso, sobre todo desde el apagón, Ujú. que vi de repente una ciudad en una oscuridad absoluta y pensé, es que no puedes salir a la calle, porque no ves por dónde andas. Era oscuridad total y desde entonces empecé a pensar, madre mía, ¿cómo sería la vida, ¿no? De noche, eh, siempre, o sea, en una oscuridad absoluta tenía que ser muy complicado, ¿eh? Muy complicado porque no tenemos nosotros nuestros ojos preparados para ver en la oscuridad como muchísimos animales, ¿no? Sí, totalmente. De todas maneras, como que es una experiencia muy recomendable para volver a hacer. Yo me acuerdo Sí. cuando estábamos de viaje en México, estábamos con mi compañera Laura, estábamos en una pequeña comunidad, ¿no? La selva lacandona, y eran cabañitas, ¿no? Donde vivíamos, nos quedamos allá a vivir un tiempo. Entonces me acuerdo que teníamos nuestros frontales y nuestras linternas, pero empezamos a probar volver a casa por medio de la selva sin luz. Mm, Y entonces al principio como que te resistías, ¿no? Pero luego la experiencia es brutal, o sea, brutal y liberadora y también como esa conexión con la supervivencia, ¿no? Se te mm, acostumbraban los ojos e incluso distinguías a unos pájaros que aparecían en medio del camino, daban como saltitos y veías, ¿no? En mitad de la noche y era como una sensación de miedo de aquí puede aparecer un animal, puede aparecer lo que sea, puedo pisar cualquier cosa, pero a la vez era totalmente liberadora y decir así caminaban antes y es factible. Claro, lo que pasa que estamos, como tú dices, el apagón, estamos tan acostumbrados a tener luz por la noche, a tener un montón de cosas conectadas, que de repente es como otra vez claro, dejarnos totalmente vulnerables. claro. Pero es una experiencia, Rafa, que yo si puedes hacerla en esos viajes que haces también por ahí, de poder conectar con eso. Mm. eh, Sí, al final es conectar con la noche de verdad, porque no tenemos noche. En realidad es que no tenemos noche. Hacemos la noche artificial a veces en la habitación, pero claro, conectar con eso, conectar con el tacto, conectar con el oído, conectar con las sensaciones, no más allá de la vista, porque la noche no es para ver, es para sentirla de otra Total, forma. total, como Claro, esa cueva, ¿no? claro, Primigenia y a las claro, que también iban a claro. hacer muchos rituales. Querido, qué placer, qué Pues placer. sí, maravilloso, maravilloso. Estoy deseando de volver a esta noche maravillosa y a conversar contigo sobre cualquier cosa. Eh, ha sido un placer. Lo mismo digo, un placer, querido. Te mando un abrazo muy grande y te deseo feliz noche, feliz nuit y felices sueños. Lo mismo, querido, feliz noche. Un beso. Chao.